Nos encontramos una vez más dándole gracias a Dios por la oportunidad de contemplarle, de adorarle, de bendecirle en este día. Y también la oportunidad de compartir con todos ustedes, amables oyentes, un nuevo programa de Dialoguemos Nuestra Fe. A todos les saludamos afectuosamente en Cristo Jesús, el Padre William Gil y quien les habla, el Padre Juan Andrés Barrera. Quiero invitar al Padre William para que nos haga la oración al Espíritu Santo en esta mañana de este martes, en que el Señor nos da la gracia de poder seguir en nuestro propósito de estudiar el Catecismo de la Iglesia Católica. Con mi más cariñoso saludo a todos nuestros radioescuchas, a ti, Padre Juan Andrés, y a nuestros hermanos en los equipos, nuestros técnicos de sonido. También con ustedes, queridos radioescuchas, quisiera hacer la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Bueno, continuamos en esta tarea que Dios nos permite realizar, de poder estudiar el Catecismo de la Iglesia Católica. Recordamos dónde vamos exactamente para que nos ubiquemos en nuestro Catecismo, en el numeral 101. Vamos a empezar hoy a estudiar a partir de ahí lo que es el artículo 3, que hace referencia a la Sagrada Escritura. El artículo 3, que hace parte del capítulo 2 de la primera sección, Creo, Creemos. Estamos estudiando la profesión de la fe, que es la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Todo lo que hace referencia en concreto a nuestro credo, la profesión de la fe, la que hacemos todos los domingos y que al terminar decimos, digo yo orgullosamente, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor. Alguna vez hablaba con mi hermano que está estudiando teología, que esta es una parte importantísima y que a veces pues nosotros no tenemos presente y hacemos el credo dentro de la Eucaristía como si fuera una oración más, y resulta que no es un rezo, una oración o una fórmula cualquiera, sino es nada más y nada menos la profesión de nuestra fe, lo que nosotros creemos. Por eso vale la pena hacer con ese énfasis emotivo en la que nos gloriamos de profesar, que incluso aún deberíamos en cierta forma como cuando uno hace el himno nacional, ¿no? Como sacar pecho, o sea, en ese momento es cuando digo yo soy católico y esto es lo que creo. Pues bien, vamos entonces a adentrarnos en este artículo 3 que ya nos hace ir pues llegando al final al final de este capítulo 2 para pasar luego al capítulo 3 de esta primera sección. La Sagrada Escritura, vamos a adentrarnos en este estudio, es lo que nos propone el Catecismo de la Iglesia Católica, y este primer numeral que hace referencia a Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. Padre William. Pues muchísimas gracias, querido Padre Juan Andrés. Aquí lo que hay es uno de los elementos más hermosos seguramente de nuestro catecismo, aunque todo es bello, todo es grande, pero en el catecismo esta parte tiene como, sí, un puesto privilegiado, porque ubiquémonos un poco, venimos hablando de la revelación en general, Dios que viene al encuentro del hombre, Dios que ha querido hacerse conocer por parte de nosotros los seres humanos, y en ese darse a conocer, la cosa más hermosa es que se nos ha dado a sí mismo. ¿Y cómo se nos ha dado? Por medio de su divino Hijo. Y por eso, desde el comienzo, el Catecismo de la Iglesia en esta sección dice que Cristo es la única palabra de la Sagrada Escritura. Cristo es la palabra eterna de Dios. Cristo es aquel de quien hablaron los profetas. Cristo es el anunciado en la gran epopeya del pueblo de Israel,
en la liberación, en la columna de fuego, en la roca, en todos los signos de la Escritura y de los profetas. Todo lo podemos, y de hecho se entiende a la luz del acontecimiento de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de su pasión, muerte y resurrección. Por eso me gustaría, si me lo permites, empezar con un texto del Evangelio de San Lucas, precisamente el de el encuentro del Señor Jesús resucitado con los discípulos que iban a Emaús. Ellos van de camino hacia Emaús. En el camino Jesús se pone al lado de ellos no reconocen que es Jesús resucitado. Él se acerca y empieza a preguntarles de qué van hablando. Ellos le dicen, no, pues eres tú el único que no sabe lo que ha pasado estos días en Jerusalén. Entonces desde ahí vamos a tratar de leer. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo, ¿qué? ¿Qué ha ocurrido? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno o Nazoreo, un profeta poderoso en obras y palabras a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que iba a ser él quien liberaría a Israel. Pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que eso pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Y esta es la parte que de pronto más nos interesa leer. Él les dijo, qué poco perspicaces sois y qué mente más tardía tenéis para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicando lo que decían de él todas las Escrituras. De hecho, después Jesús se manifiesta de una manera explícita al partir con ellos el pan. Ellos le reconocen, regresan a Jerusalén y precisamente antes de regresar a Jerusalén dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las Escrituras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto, nos damos cuenta, ha sido un texto en el que hemos tratado de ver cómo toda la Escritura, empezando por Moisés y los profetas, es decir, el Pentateuco, y que esa sería también la Torá, como dicen nuestros hermanos mayores los israelitas, la Torá y todos los profetas hablan es de Jesucristo, directa e indirectamente. Directa porque anunciaron el Mesías, anunciaron la liberación, anunciaron la redención, anunciaron al Salvador. Y indirectamente porque todas las afirmaciones proféticas prefiguraban la gran intervención de Dios para redimir, para rescatar y de una manera definitiva a los suyos. Pues bien, eso es lo que en general debemos y podemos decir, y nos dice también el Catecismo en ese 101, cuando nos dice que la palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres, lo dice la Dei Verbum. Es decir, el modo mayor y mejor como Dios nos ha hablado es por medio de su divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así es. También quiero resaltar de este numeral que nos presenta este artículo 3, bueno, no el numeral, sino como esta primera partecita del artículo 3 que tiene una numeración en romano, y es lo que hace referencia ahí sí en el numeral 103 con respecto a la reverencia que tiene la iglesia hacia la palabra de Dios. Tanta es que, pues en palabras mías, ¿sí? En palabras mías, cuando uno está en la Eucaristía, cuando escucha la palabra de Dios, en particular el Evangelio, es como si estuviera comulgando. Es
precisamente el alimento para nosotros. Hay personas que tienen mucha reverencia cuando van a comulgar, porque saben que es la presencia viva de Jesús, pero que de pronto están distraídas cuando se está escuchando el Evangelio. Entonces eso es lo que quiero decir. Muy bien. Que la misma reverencia que se tiene al recibir el cuerpo de Cristo se debe tener cuando se está escuchando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y en ese momento está siendo proclamada de una manera solemne en la asamblea litúrgica, en la Eucaristía. Y es Cristo mismo el que nos enseña la Escritura. Ajá. Es Cristo mismo el que nos anuncia. Él es el anunciado y el anunciador. Es aquel con cuyo nombre se evangeliza, y Él mismo es evangelizador de nuestras almas y de nuestras conciencias. Muy bien lo dices. Me parece que debemos recuperar entonces la conciencia de que en la Eucaristía, en la Santa Misa, pues hay dos banquetes en realidad. Asistimos a dos mesas, la mesa o el banquete de la palabra y la mesa o banquete de la Eucaristía. Pero tienes toda razón, que es justamente con esa veneración y con ese amor y con esa certeza de que es Cristo mismo el que debemos recibir. Justamente me viene a la mente una anécdota que nos contaba Monseñor Garavito hace tantos años, hace unos 25 años, hablando en uno de los encuentros de formación permanente del clero. Nos contaba que durante la Segunda Guerra Mundial, antes de las grandes batallas que el ejército alemán tenía que afrontar contra los aliados, precisamente ya defendiendo el territorio alemán cuando ya la guerra estaba a punto de terminar con la derrota de Alemania, etcétera. En esas grandes batallas pues estaban también los capellanes militares. Y los capellanes entonces, bueno, oficiaban, eran capellanes católicos desde luego, pero también capellanes protestantes, luteranos. Y entonces, pues los católicos se reunían y celebraban la Eucaristía. Tanto participaban los católicos, los creyentes, que eran pues precisamente de confesión, es decir, en el sacramento de la reconciliación, muchos, y después pues comulgaban. Viéndolo hacer así por parte de los hermanos protestantes, mirando al campo de los católicos, por decirlo así, que comulgaban, algunos de ellos miraban ese gesto y con una cierta rabia, pero al mismo tiempo con una cierta emoción por la circunstancia tan tremenda que vivían antes de batallas en las que muchos de ellos seguramente morirían. Entonces nos contaba Monseñor que algunos protestantes o hermanos separados rasgaban hojas de la Sagrada Escritura y las comían y las trituraban, porque iban a la muerte precisamente, muchos de ellos posiblemente iban a la muerte, pero no querían morir sin tener ese gesto de comunión, y veían que comían la Escritura, como para dar a entender, este es también el pan de Cristo. Lamentablemente no tenían la Eucaristía, pero algunos de ellos al menos entonces hacían ese gesto. Y los católicos tenemos entonces ambas cosas, el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Y hemos de amar la palabra como amamos la Eucaristía, y amar la Eucaristía como amamos la palabra. Es verdad que la forma de la presencia pues es distinta, pero es verdad que es el mismo Cristo el que está presente. Y es precisamente en el último numeral, en el 104, donde se reafirma esta gran verdad que nosotros le tenemos, y es que la Escritura, la Sagrada Escritura, es para nosotros palabra de Dios. Es la que nos alimenta y nos da fuerza. No es un libro cualquiera. No es un libro al que acudimos como un texto de literatura, como un texto de historia, como un texto que nos puede dar pistas sobre lo que sucedió en tal época. No, es palabra de Dios, así lo dice este numeral. Perfecto. Y esa manera de entender la Escritura, pues, como alimento de nuestras almas y de nuestras vidas, pues nos ayudaría a tener como mucho más aprecio por la Sagrada Escritura, ya que fue el mismo Jesús el que dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que el tener ese alimento continuo de la palabra de Dios es el que nos puede también ir permitiendo comprender y entender la realidad en la que Cristo también se manifiesta. Porque Cristo mismo, del quien hablan las Escrituras, es el que explica las Escrituras. Esto es supremamente bello. Nuevamente volviendo a ese texto de los discípulos de Emaús. Es Jesús mismo el que explica las Escrituras que hablan de Él. Por lo tanto, es Cristo mismo el que se revela y nos revela se revela en la Escritura y nos revela la Escritura.
Esto es supremamente hermoso y supremamente importante. De ahí que sí sea un deber de nosotros los creyentes el acudir a la escucha de la palabra. Algunos han dicho que en la Iglesia Católica pues se esconde la palabra y que hubo un tiempo en que estaba incluso prohibido leer la Biblia, y algunos dicen que les acusaban de que cometían pecados si leían la Biblia. Ciertamente no, nunca la Iglesia oficialmente ha enseñado semejante cosa, que leer la palabra de Dios sea pecado, ni tampoco la Iglesia ha impedido que el pueblo conozca la palabra. Todo lo contrario, todos los días se predica la palabra, todos los días se anuncia el Evangelio en la Eucaristía. Es verdad que hubo un tiempo en que había una gran reserva frente a la Eucaristía, frente a la Sagrada Escritura, tratando de evitar desviaciones, partiendo de un texto de la Escritura misma, en la carta del apóstol San Pedro, donde se dice: ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación, porque no hablaron los hombres de parte humana, sino de parte de Dios. Lo que la Iglesia ha querido evitar cuando ha, por decirlo así, restringido la interpretación privada de la Escritura, lo que ha querido evitar precisamente es eso, el error en el que se puede incurrir en la división, pero nunca impedir el amor a la Escritura. Tanto es que los grandes santos, que los ha habido en todos los tiempos, se han nutrido de la Sagrada Escritura, y su vida misma la han improntado, la han plasmado, la han realizado y ejecutado a partir de lo que el Señor enseña en las Sagradas Escrituras. Y además porque tenemos también que decirlo, la vez pasada me parece lo mencionábamos, no solo por leer la Escritura se entra en contacto con la Escritura. Cuántas enseñanzas de nuestra vida familiar eran la transmisión directa de las palabras de nuestro Señor. Cuántos dichos de nuestra cultura cristiana y católica eran tomados directamente de la Sagrada Escritura, tanto que algunos a veces ni siquiera lo sabían y los pronuncian como si fuera simplemente sabiduría popular. Pero en realidad la Escritura permeaba, y aún en buena parte permea, mucho de la cultura de nuestro tiempo. Quizá algunos no lo entiendan, pero la literatura universal no sería lo que es, especialmente en sus clásicos, si no reflejara, como tiene que reflejar, queriéndolo o no queriendo, la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura. Es que no se entiende la historia de la humanidad, ni la historia especialmente de Occidente, ni se entiende la literatura, ni se entiende el arte sin la Sagrada Escritura, porque había modos de dar la Escritura. En tiempos en que muchos eran iletrados, iban a los templos y allí, en los grandes vitrales, en las hermosísimas obras de arte, en la arquitectura misma de los templos, recibían la Sagrada Escritura. No vayamos muy lejos, la iglesia catedral de Villavicencio es una iglesia que está construida de tal manera que en ella se percibe el texto del libro de la sabiduría. El Señor ha construido su morada, ha puesto 7 columnas, etcétera. Toda esa descripción, que valdría la pena algún día que nos la hicieran, nos ayuda a entender que el arte y la arquitectura como tal se basaba en la Escritura, y las piedras entonces se convierten en escritura que habla, se convierten en predicación, se convierten en anuncio de la palabra de Dios. Surge una pregunta entonces: si la Sagrada Escritura es palabra de Dios, ¿cómo llega a ser lo que es hoy, ¿no? Un libro con tinta impresa en papel. ¿Es que acaso la palabra de Dios fue que Él la escribió de su pluma y su mano? Dios es el autor, no es el autor de la Biblia. Y si Él es el autor, ¿cómo fue ese proceso? Pues este ítem número 2 de este artículo 3, la Sagrada Escritura, nos ayuda a clarificar en qué sentido Dios es el autor de la palabra, de la Sagrada Escritura. Muy bien, me parece muy oportuna la pregunta y nos concretiza mucho, porque nos hace entender el C105, donde dice explícitamente: Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Es Dios mismo el que ha inspirado a los autores sagrados a que pongan por escrito lo que han escrito, y en esa inspiración ellos han continuado una inspiración que ya Dios mismo había dado en la tradición. Porque recordemos, y es oportuno hacerlo en este momento, que antes no había escritura, pero había tradición, lo que de padres a hijos se transmitía.
Y en esa transmisión también era el Espíritu Santo el que obraba la inspiración misma de los que narraban y la inspiración con la que muchos escuchaban y recibían y a su vez después más adelante transmitían. Todo ese proceso de transmisión de la palabra de Dios oral y escrita ha sido gracias a la acción del Espíritu Santo. Por eso decimos que es Dios el autor de la Sagrada Escritura. Tiene razón, podríamos hacer la diferencia. ¿Es el autor material de la Sagrada Escritura? Si vamos a un texto del libro del Éxodo, pues podríamos decir que también, porque Dios mismo grabó con fuego, en piedra, las tablas de la ley, ¿no? Y en ese sentido, pues podríamos decir, claro, el Señor también ha plasmado la Sagrada Escritura, Él mismo con su mano poderosa. Pero es verdad que lo normal y lo corriente y lo más frecuente en la inspiración es que Dios ha querido valerse de los seres humanos, a los que precisamente inspira y estos ponen por escrito. Esa inspiración no es automática, no es como si fueran autómatas de Dios que, como quien dice, entrarían en trance y empiezan a escribir. No, la inspiración actúa por medio de los mismos pensamientos, la misma imaginación y los mismos conocimientos que los autores sagrados ya tienen, y cuando ponen por escrito, Dios mismo se encarga de que escriban cuánto es necesario para la transmisión de las verdades reveladas. O sea, lo que quiere decir es que el autor sagrado no es que entre como en un proceso como de de pérdida de conciencia, y que entonces le viene a la mente como un dictado y que su mano como que se mueve inconscientemente y cuando se despierta dice, oh, ¿qué fue lo que escribí? Yo no escribí esto. Ajá, muy bien. Eso lo quiere decir el Padre. Eso no es lo que sucedió. Eso no es lo que sucedió. Han escrito precisamente muchísimos autores en diversas épocas y lo que han escrito, lo han escrito tomando también lo que ya en su propia mente y corazón había, pero ese proceso de tomar y de escribir lo que en su mente y corazón había se ha hecho también por impulso y bajo la inspiración del Espíritu Santo, que se ha encargado de que se plasmara en la Escritura justamente lo que Dios quería para nuestra propia edificación y la de todos los hombres en todos los tiempos. Ahora, hay que decirlo, aunque nos estamos adelantando un poco, que el mismo Espíritu que inspira a los autores sagrados es el que actúa en los oyentes y en los lectores de todo tiempo para que las verdades de la fe sigan siendo transmitidas. Sin la luz del Espíritu no entenderíamos la Escritura, no la entenderíamos. Por eso el entender la Sagrada Escritura es también ya obra del Espíritu Santo. No por falta de inteligencia, porque Dios dio la inteligencia a los seres humanos, sino por falta de fe, porque es el Espíritu Santo el que da la fe. De hecho, hay muchos hermanos que leen la Sagrada Escritura, me refiero a los que no son de nuestra fe, a los que no ni creen en Cristo, y leen la Escritura, ¿y qué encuentran? Pues un libro histórico, o un libro al máximo, sí, de poesías o de leyendas. Y de hecho muchos sostienen eso, que la Escritura es una recopilación de leyendas como tantos otros libros de otras religiones, que igual sería nuestra fe, nuestra Sagrada Escritura. Nosotros en cambio decimos que no, esa es palabra de Dios, pero cuando lo decimos es el Espíritu Santo el que ha puesto fe en nosotros para reconocer en eso no una simple palabra humana, sino la palabra de Dios mismo. Entonces, es también importante hacer esta distinción. Las personas que escriben inspirados por el Espíritu Santo se llaman agiógrafos. Muy bien, escritores sagrados. Escritores sagrados es sinónimo de agiógrafo. O sea, cuando uno escucha esa palabra, a ustedes queridos oyentes, cuando escuchen la palabra agiógrafo, entiéndase por agiógrafo, escritor sagrado, el que fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir un libro de la palabra de Dios. Muy bien, me parece muy oportuno, y aquí hay una descripción de esos autores sagrados en el numeral 106, donde dice: Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Esto es muy importante. O sea que es Dios que se ha valido de los seres humanos, pero aquí aclara que usaban de todas sus facultades y talentos. Entonces no es que hayan recibido, como tú también lo aclarabas, directamente de Dios, sin la participación de su propia inteligencia y voluntad,
y que escribieron como si fuesen autómatas lo que hoy en día la Sagrada Escritura. No, no fue así. Es un Dios que actúa a través de los hombres, valiéndose de lo que ya los hombres también de Dios han recibido como talento, como virtud, como cualidad, y eso ellos lo ponen al servicio de lo que Dios quiere que ellos escriban. Tenemos que decir que habría que aclarar si al momento de escribir lo que escribieron estaban perfectamente conscientes de estar escribiendo de parte de Dios, tendríamos que decirlo. Es decir, ellos actuaron con la necesaria libertad. Quizás no tan conscientes. Quizás no tan conscientes de que estaban haciendo un texto que después sería reconocido como la palabra revelada de Dios. Por ejemplo, lo podemos decir de las cartas de San Pablo. Pablo escribe sus cartas, es un hombre inspirado por Dios, él sabe que el Espíritu Santo de Dios actúa en él, pero está escribiendo sus cartas con una gran libertad y habla de todos los temas que él quiere hablar y que cree que son convenientes y necesarios para la comunidad cristiana. Pero a veces muestra todavía, por ejemplo, en las cartas que escribe, muestra toda su severidad, toda su irruencia. Es un hombre a veces prácticamente violento, temperamental. Es muy posible que si Pablo hubiese sabido en ese momento que años más tarde la Iglesia habría hecho concilios explícitos para decidir qué valor le daba a sus escritos, y si le reconocía o no como palabra de Dios, es posible que Pablo lo hubiera pensado con más calma y no, de pronto no voy a escribir tan fuerte como estoy escribiendo o mandando las cosas. Para decir que no es una humanidad postiza, no es un fingimiento lo que hay en la Escritura, sino hay una humanidad y una naturalidad por parte de los autores sagrados, de la cual sin embargo Dios se vale para en ella y con esa manera y con esas cualidades, talentos y con esos incluso diría temperamentos, darnos a conocer lo que Él quiere y darnos la sabiduría que necesitamos. Con todos estos elementos, teniendo en cuenta que el Espíritu Santo es el autor, ¿cierto? El que inspira, el inspirador. Se sigue, dice acá numeral 107, que los libros sagrados enseñan y da estas tres cualidades: sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Muy bien. Entonces es también muy importante tener en cuenta todos estos numerales que están extractados casi en su mayoría de la Constitución Dei Verbum de el Concilio Vaticano II, el documento del Concilio Vaticano II. Muy bien. Si te parece, detengámonos un instante en estas tres expresiones porque son supremamente importantes, ¿no? Que enseñan sólidamente. Sólidamente quiere decir de una manera firme, contundente, perenne, permanente. Y sólidamente quiere decir sin duda. Sólidamente quiere decir que eso es lo que le da consistencia entonces a quien, apoyado en esa palabra, pues emprende también sus acciones o realiza sus actos. Sólidamente significa que no es un viento cualquiera de doctrina lo que hay ahí, sino por ser palabra de Dios, pues esto le da fundamento y consistencia a la vida entera de las personas. Quien rige y trata de regir su vida partiendo de la palabra de Dios, pues no va a quedar defraudado, ni va a perderse, porque el que quiera obedecer la palabra del Señor en su vida, ese de Dios mismo recibe la fuerza para poderlo realizar. La otra, fielmente, aquí habla indirectamente al menos del proceso y del problema de la tradición. Fielmente quiere decir la voluntad que tenían los autores sagrados de referir aquello que ellos consideraban verdadero, santo y noble. No tenían ganas de inventarse nada y de fingir nada. No querían cautivar entonces a sus posibles oyentes o a sus posibles lectores tratando de hacer un discurso lo más coherente posible. No era su preocupación. Eso lo podemos ver en los evangelios, por ejemplo, los sinópticos, cuando narran de la vida de nuestro Señor el mismo acontecimiento, pero con matices diferentes, aparentemente no concordes entre ellos, pero cada uno trata de enfatizar precisamente aquello que más pudo haberle golpeado personalmente o aquello que le parece más interesante o necesario para los oyentes a los que les está anunciando, predicando o para los que está escribiendo.
Entonces, una cosa es escribir y narrar las palabras de nuestro Señor Jesucristo a los oyentes de habla griega, y otra cosa es a los judíos de Jerusalén. Eran las mismas palabras del Señor, pero aplicadas o enseñadas a diferentes auditorios, hacía que el énfasis de los autores sagrados pues fuera uno u otro, fuera diferente. Eso es algo que normalmente lo hacemos. Este intento que hacemos en este programa de la radio, por leer el catecismo y comentarlo, ¿qué es? Pues es un propósito también que hacemos nosotros, tú y yo, querido Padre Juan Andrés, de acomodarnos a lo que consideramos es la mentalidad corriente de las personas que nos oyen, tratando de ser lo más claros posible, lo más a veces explícitos, incluso a veces repitiendo, porque queremos precisamente dar a entender con la máxima claridad que estas afirmaciones contenidas en el catecismo son verdaderas, y pensamos en oyentes de muy diferente condición. Pensamos en personas mayores, pensamos en personas más jóvenes, en unos que tienen estudios, otros que quizá no los tengan, pero tratando de usar un lenguaje lo más generalmente comprensible. Ese propósito que nosotros tenemos también lo tenían los autores sagrados. Y eso es algo de lo que Dios se vale precisamente para dar y poner en el corazón de los oyentes o de los lectores pues la verdad inspirada. Esto me parece que es para que tengamos como mucha libertad todos, porque repito que es Dios mismo el que inspiró a los autores sagrados de la Biblia y el que inspira a los lectores. Claro, llega un momento en el que hay cosas que resultan de difícil comprensión, y ahí es donde hay necesidad precisamente de aquellos hermanos de los que mencionábamos la vez pasada, se dedican de una manera definitiva y permanente al estudio no solo de las Sagradas Escrituras, sino de los comentarios a la Sagrada Escritura, a la historia de la exégesis y de la interpretación a lo largo de los siglos. Y ellos entonces pues nos ayudan a entender esos pasajes oscuros. Pero aún tenemos que reconocer, a veces esas mismas interpretaciones de los estudiosos resultan difíciles de entender para las personas sencillas, que no tienen todos esos conocimientos. Y entonces, ¿qué nos queda como alternativa? El magisterio de la Iglesia. Y muy en concreto en los puntos de difícil y muy controvertida interpretación, pues la intervención del Santo Padre, del Papa, que nos dice con claridad y de un modo infalible, por cierto, qué es lo que realmente Dios ha querido revelarnos como inspirado o no. Uh-huh. Entonces en nuestra iglesia pues tenemos esas grandísimas ayudas, pero entendiendo que todo ese proceso, aún este que estamos diciendo último del magisterio y de la intervención pontificia, son procesos guiados por el Espíritu Santo. Y la docilidad al Espíritu nos hará entender entonces la verdad que puede en un momento dado resultarnos difícil de comprender. Todo esto que estamos diciendo acerca de la Sagrada Escritura nos hace pensar en la importancia que tiene para nosotros este libro sagrado, haciendo la salvedad que nosotros, los católicos, no somos la religión del libro. Y esa una afirmación hermosa que la Iglesia nos regala aquí en el Catecismo Católico, que por supuesto también pues estamos aquí tomando en 77, es una afirmación también de San Bernardo de Claraval, y pues la ha tomado también la Iglesia, y en los últimos años se ha insistido mucho en esto: somos la religión de la palabra de Dios, y la palabra no como letra muerta, sino la palabra que es Cristo mismo, vivo, encarnado. Entonces hay que hacer esa salvedad también, Padre William, porque no podemos pensar como los musulmanes, que quizás para ellos el libro sagrado es muy importante y quizás nos podemos quedar nosotros reducidos solo a eso. Somos la religión de la palabra, y esa palabra es Cristo mismo, que hay un texto que es la Sagrada Escritura y que le damos obviamente toda la reverencia. Uno no puede coger la Biblia como si leo la Biblia y entonces lo tiro así, porque es más, y en este sentido es como no ir a los extremos, porque creo que algunos le tienen tanta reverencia al libro
que hasta le encienden una vela, lo tienen en un atrilcito y está muy bien, pero si no lo leemos, pues tampoco sacamos nada con él. La mejor forma de la reverencia es la obediencia a la Escritura, Ajá. no tanto este signo externo ritual de veneración de excelente del libro. Desde claro. que se haga maravilloso. Sí, pero al mismo tiempo tienes toda razón, lo más importante es vivirla, leerla, vivirla, escucharla y orar con la Escritura también. Porque ella me revela a Cristo. Muy bien. Acordémonos de la famosa frase de San Jerónimo. Uh-huh. Quien desconoce las Escrituras, desconoce a Jesucristo. O en forma positiva, quien conoce las Escrituras, conoce a Jesucristo. Esto es importantísimo porque también, como lo aclara el mismo numeral 108, para que las Escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el Espíritu a la inteligencia de las mismas Escrituras, como lo acabamos de leer en el texto de Lucas 24 sobre los discípulos de Emaús. Es necesario que Cristo abra nuestras inteligencias a la verdad de la Escritura, a la verdad que es Él mismo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso debemos mirar con más confianza la Escritura, debemos mirar con más aprecio, veneración, pero también con más asiduidad la Escritura. Es verdad que como católicos podemos hacer esa pequeña autocrítica, tenemos que mejorar y ganar más nuestro aprecio, nuestra veneración a la Escritura y nuestra lectura asidua de la Escritura. Es verdad que algunos de nuestros hermanos se conforman con lo que de la palabra de Dios alcanzamos a leer en la Sagrada Eucaristía y en la predicación que los sacerdotes hacemos de ella, pero también hay un contacto personal y directo de cada uno con la Escritura. Y de una vez podríamos decir la invitación para aquellos que se sienten frente a la palabra de Dios como si fuera un libro inexpugnable o inabordable porque les parece muy complicado o muy difícil, pues empiecen por leer el Nuevo Testamento y en concreto los 4 evangelios, los evangelios sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, que aunque no son autobiografías o biografías de nuestro Señor, sí tienen elementos eminentemente biográficos o autobiográficos, porque es Cristo el que habla también de sí mismo. Entonces, empecemos por los evangelios. El evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas, el evangelio de Juan. Después los Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo. Y después sí, hagamos el salto al Antiguo Testamento, porque cuando leamos el Antiguo Testamento ya nos daremos cuenta de que buena parte de su comprensión la tenemos porque ya tenemos en nuestra mente y corazón la revelación definitiva del Nuevo Testamento, porque todo el Antiguo se comprende en el Nuevo y el Nuevo de alguna manera está contenido, así sea implícitamente, en el Antiguo. Por eso sí creo que debemos ganar, como digo, más asiduidad, más deseo de conocer la Escritura y más disciplina a la hora de leer la Escritura. Sacar también un momento de nuestra jornada para leer la Escritura. Yo pienso, ¿cuántas horas a veces le gastamos a la televisión? ¿Cuántas otras al Internet? Y no siempre viendo las cosas mejores, tenemos que ser honestos. Y sin embargo, ¿cuán poco tiempo le dedicamos a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo hablamos por celular cada día? ¿Cuánto tiempo dedicamos incluso a actividades que son buenas, necesarias, de cultivo de nuestro cuerpo, de nuestra salud? Pero cuán poco tiempo le dedicamos a la palabra de Dios. Cuando el Señor mismo nos ha dicho, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuánto tiempo gastamos alimentando nuestro cuerpo? Media hora del desayuno, quizá 15, 10 minutos, bueno, cada quien sabrá, otra media hora o 1 hora del almuerzo, a veces otro tanto la cena, otro tanto las medias 9. Pero ¿cuántos de esos espacios de tiempo le hemos dedicado a leer la palabra de Dios? A veces pasan días, semanas enteras sin que tengamos contacto personal y directo con la palabra de Dios. Y yo creo que aquí se nos está haciendo entonces una invitación a darle mucho más espacio en nuestra vida cotidiana a la palabra del Señor. Vamos a una pausa, ya regresamos en Dialoguemos Nuestra Fe. Estamos en Dialoguemos Nuestra Fe compartiendo este numeral, este artículo
importantísimo sobre la Sagrada Escritura. Artículo 3 del capítulo 2 de la primera sección. Estamos nosotros en esta sección Creo, Creemos. Bien, este tercer ítem al que nos vamos a adentrar ahora, vamos a ver si lo alcanzamos en estos 15 minuticos que nos quedan pues alcanzar a estudiar. Pues es muy interesante. Si no alcanzamos, no importa, lo dejamos ahí en continuará para nuestro próximo programa. Este ítem nos dice el título: el Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. Así que hemos venido hablando precisamente, el autor de la palabra de Dios es Dios mismo, quien inspira al autor sagrado la palabra, y siempre obviamente la acción del Espíritu es ahí. Y como el Padre Bueno ya lo adelantaba, así como es el Espíritu el que guía, el que inspira a los autores sagrados y a geógrafos, es también el Espíritu el que guía a los que se acercan a la palabra para leerla, para los que se acercan a ella para estudiarla. Entonces este numeral es muy interesante porque es como una instrucción que nos da el catecismo sobre cómo debe el lector de la Sagrada Escritura acercarse a ella. O sea, uno no puede llegar como un lector desprevenido, uno no puede llegar, como lo habíamos dicho ya, acercándose a la palabra de Dios como cualquier libro. Se necesita fe, se necesita también unos ciertos criterios que son los que vamos a estudiar. Padre William, entonces su merced nos va orientando. Muy bien, sí, como advertías, ya lo habíamos dicho antes, el Espíritu Santo inspira al que escribe, al autor sagrado, pero también inspira a quien interpreta y al que lee la Escritura. En esa interpretación de la Escritura, pues una de las cosas que el catecismo nos insiste es ir, allá lo dice en el número 110, ir a la intención de los autores sagrados. Para ir y descubrir esa intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta varias cosas. Las condiciones de su tiempo y de su cultura, porque no son hombres, no son extraterrestres, perdónenme, ni son hombres que ya lo hemos dicho y lo repetimos hasta cansarlos, no son hombres que estuvieron como autómatas, no son manos como de títere, muy bien, no son manos de títere las que no, eran hombres que pertenecían a un tiempo y había unas condiciones y condicionamientos en su tiempo. También eran hombres de una cultura propia que también en ese tiempo empleaban unos géneros literarios, los que se usaban en aquella época, las maneras de hablar, las maneras de sentir y narrar propias de aquel tiempo. Por eso esto es muy importante para que veamos la Escritura con una mentalidad pues muy abierta, muy humilde. Había en ese tiempo en que los textos se pusieron por escrito una mentalidad y una cultura que nosotros deberíamos tratar de conocer lo mejor posible, o al menos tener en cuenta cómo era, para que nos demos cuenta de que sus palabras pues justamente fueron las que fueron porque eso era lo normal y lo que corrientemente se entendía y pensaba. Pongamos un ejemplo quizá para entender mejor. El libro del Génesis, cuando narra la creación del mundo, pues está usando la visión que del mundo tenían, de acuerdo a sus conocimientos geográficos, los hombres y mujeres de esa época, que eran unos conocimientos muy sencillos y muy elementales. No conocían ellos para nada la teoría heliocéntrica de que la Tierra gira alrededor del Sol. Eso no lo conocían. No conocían tampoco la visión que hoy en día tenemos gracias a los grandes telescopios que nos dan a entender, a conocer que hay unas distancias enormes que se cuentan en tiempo entre las estrellas, etcétera. Ellos no conocían nada de eso. Ellos miraban el firmamento y de ahí descubrían la obra de Dios, y aunque daban una descripción del firmamento, pues no daban una descripción científica de ese firmamento que veían, sino una interpretación y una descripción religiosa de lo que veían. Esto es muy, pero muy importante. Y nosotros tenemos que aprender a mirar justamente ese mensaje religioso que es válido para todos los tiempos y para todas las culturas, porque es Dios mismo el que lo quiere,
sabiendo que los conocimientos de esa época desde el punto de vista científico pues eran muy distintos de los nuestros, que también habría que decirlo con todo respeto a los científicos y a la ciencia. Tenemos que también aprender a ser más humildes en nuestro tiempo, porque el hecho de que hoy en día tengamos unos conocimientos científicos que en pasado no tenían, no nos autoriza a pensar que sean los conocimientos definitivos. Pasarán algunos años y lo que hoy consideramos verdades absolutas porque la ciencia lo demostró, van a pasar muchas veces a un segundo plano, y no es descartable que dentro de unos 30 años digan, uy, los cavernícolas del año 2013 creían ciertas cosas. Miren, la gente pensaba, y pasaron solo 30 y 40 años, hace 30 y 40 años no se hablaba de celular. Y hoy en día millones y millones de seres humanos no salen a la calle sin tener su celular, para comunicarse y para mantenerse comunicados o tener sensación de que están comunicados. Muchos hoy en día, me reía un poco hace algunos días con alguno que no tiene minutos en su celular, o sea, no tiene carga en su celular. Su número fue cancelado desde hace mucho tiempo de alguna manera, pero no sale sin su celular de todas formas, no sale, ya se convirtió en una prenda de vestir, ¿no? Y hasta cierto punto en un símbolo de estatus. El que no tenga celular se siente out, ¿no? Esas cosas que hoy nos parecen entonces tan absolutas, es posible que dentro de unos 20, 40 años digan, uy, ¿cómo eran de atrasados en ese tiempo? Sí. Tenemos que ser muy realistas. Entonces, esto lo digo para que no miremos con desprecio, ni con altanería, ni con grandes pretensiones de tener muchos conocimientos, no miremos con desprecio los conocimientos de la época o de las épocas en las que se fueron escribiendo los textos de la Sagrada Escritura. Miremos que había una cultura en ese tiempo, había unos conocimientos, y eso se llamaría el contexto. Miremos el contexto en el que esos textos de la Sagrada Escritura fueron escritos. Y eso nos ayudará mucho en orden a su recta y sana comprensión. Así es. Dentro de lo que está el Padre William hablándonos, y este numeral también nos invita a tener en cuenta, están los géneros literarios. Que los géneros literarios son como clasificaciones de acuerdo al estilo en que se escribió el libro sagrado. Sí. Entonces aquí nos habla de algunos de ellos. Por ejemplo, están los libros proféticos, los libros históricos, los libros poéticos. Entonces tienen un estilo propio que se puede clasificar de esta manera. Por ejemplo, los libros de los proverbios, de Eclesiástico, tienen una forma proverbial, ¿cierto? O sea, se escriben como a manera de proverbios, que están por eso clasificados dentro del género literario de los libros sapienciales. Justamente, se trata de ver cómo esos géneros literarios obedecen también a una cultura y una mentalidad que cuidaba mucho el modo como las cosas decía, y por lo mismo cuidaban mucho también cómo escribían. Se trataba de personas que cuando se comunicaban, en su comunicación ponían una atención muy particular a lo que iban a escuchar los oyentes, a lo que iban a recibir los demás. Esto es supremamente bello pensarlo, porque si nos asomamos con esa apertura de mente, vamos a descubrir que desde el punto de vista también literario, la Sagrada Escritura es riquísima, riquísima, de una belleza. Me atrevería a decir, algunos textos son de una dulzura, de una capacidad de transmitir emociones y sensaciones que, independientemente del hecho de que hoy sepamos que es palabra de Dios, debemos que imaginarnos también que en su momento comunicaron tanta emoción, tanto gozo y tanto sentimiento, sea a quien los escribió o los puso por escrito, que ya se repetían oralmente, sea al que por primera vez o en esos momentos los leyó. Tenemos que ser sobre eso también como muy agradecidos entonces de esa atención que pusieron los autores sagrados al modo como dijeron las cosas y como escribieron las cosas. Dentro de los géneros literarios destaca, pues tú mencionabas el de los proverbios, ¿cierto? Que son sentencias de sabiduría que recogen sabiduría de los tiempos. Los sapienciales. Los sapienciales, por ejemplo, ¿no? Recogen sabiduría de los tiempos. Son sentencias, son afirmaciones lapidarias que duran en eterno, porque en verdad son cosas dichas, no solo inspiradas por Dios, sino que recogen
y sintetizan la experiencia humana de todos los tiempos, válida para todos los tiempos. Mal haríamos nosotros en nuestro tiempo al darle poca atención y negarle importancia a esas afirmaciones de la sabiduría que está contenida en algunos de esos textos, en todos los textos de la Escritura, pero en concreto en estos textos sapienciales. ¿Esto a qué nos invita? A que cuando leamos un texto de la Sagrada Escritura, pues tengamos en cuenta estos elementos. Porque, por ejemplo, si uno va a leer el libro del Apocalipsis, pues tiene que tener en cuenta eso, o sea, sí, cómo estaba, por qué Juan, en qué condiciones estaba escribiendo el libro, por qué lo escribió de esta forma, para no llegar y decir como en un interrogante, pero ¿esto qué es? ¿Por qué este texto dice tal cosa? Pues porque la intención del autor sagrado estaba definida por todos estos elementos de los que estamos hablando. El libro del Apocalipsis fue escrito precisamente en un género literario que es considerado como el género apocalíptico, género propio, y que ya está presente en otros libros de la Sagrada Escritura, por ejemplo en el libro de Daniel. Hay textos apocalípticos en el Antiguo Testamento, y el texto del Evangelio, perdón, de San Juan, que se le atribuye a San Juan, el Apocalipsis, precisamente usa ese género que ya estaba presente en la Escritura, pero con elementos enteramente nuevos, porque ya se trata de la revelación definitiva, centrada precisamente en el Señor Jesucristo, y para hablar de Él se emplean tantísimas imágenes, pero especialísimamente la gran imagen del Cordero, ¿cierto? Uh-huh. La gran imagen del Cordero que está en el centro de todo, para dar a entender entonces que el género literario llamado apocalíptico acude a muchísimas imágenes que no deben ser entonces consideradas fábulas, ni tampoco leyendas, sino que se deben comprender como expresiones que los que ya conocían la fe bien podían interpretar y entender, y expresiones literarias y culturales que reflejaban la intencionalidad de darle consuelo a los oyentes y a los lectores que se encontraban en las grandes tribulaciones de las primeras persecuciones. Tú mencionabas precisamente el apóstol San Juan se encontraba, y él lo dice en el texto, desterrado en la isla de Patmos. Uh-huh. ¿Por qué desterrado? Porque anunciaba el evangelio que había sido prohibido anunciar por las autoridades no solo judías, sino también las del imperio. Y entonces había mucha persecución contra la iglesia. Ese género apocalíptico es una forma también de consolar a los oyentes y a los lectores para que entiendan que las tribulaciones de la vida presente pues hacen parte de esa realidad cósmica y eterna en las que las luchas entre el bien y el mal se han resuelto con la victoria de Cristo. Así es que no se deben asustar si arrecia la tempestad y si arrecia la persecución, no se deben desesperar en medio de las pruebas, sino deben tener también la certeza de que el Señor, que ha vencido la muerte, el maligno, el pecado, también dará a ellos mismos participación plenamente en su victoria. Este es un ejemplo de uno de los libros sagrados, como lo es el Apocalipsis, y así hay que hacerlo con cada libro. Por eso tenemos la gran ventaja que hoy en día las Biblias, por lo general, y es bueno comprar Biblias que tengan como estas introducciones a cada libro que nos ayudan como a acercarnos más precisamente a esto que nos propone este ítem del Catecismo de la Iglesia Católica en cuanto a la interpretación de la Escritura. Muy bien. Me parece en el numeral 111 que hay que tener en cuenta este enunciado, es muy importante. Pero dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación no menos importante que el precedente, y sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Hago la aclaración que espíritu está ahí con mayúscula. Perfecto. Es el Espíritu Santo, lo que ya decíamos, el inspirador y el que también entonces mueve a los lectores y a los oyentes a interpretar rectamente lo que los inspirados por Dios pusieron por escrito. Es la acción del Espíritu Santo de Dios en la interpretación y la inspiración misma de la Escritura. Y ese es un criterio fundamental. Ahora, podríamos decir,
es el espíritu con mayúscula, lo has dicho tú muy bien, o sea, el espíritu de la comunión, el espíritu de la unidad, el espíritu del amor, el espíritu de la verdad. No es un espíritu cualquiera, es el Espíritu Santo de Dios. Y esto es un criterio que tenemos que tener en cuenta nosotros. Cuando yo decido que algo de la Escritura tiene que interpretarse de este modo, pero al mirar las cosas con realismo me doy cuenta de que nadie lo ha interpretado así y que de pronto me estoy apartando de la unidad por pensar tercamente en que un texto se interpreta así, pues eso me tiene que mover a buscar con humildad dónde está la verdad y no darle a mi propia interpretación el criterio de verdad absoluta, porque es impensable que el Espíritu me diga a mí una cosa y le diga una cosa distinta a los demás. Esto es demasiado importante en orden a la unidad de la Iglesia. Nosotros no podemos darnos el lujo de decir lo que yo pienso porque yo recé antes es lo que el Espíritu Santo quiere dar a conocer a mí y a todos los demás. Porque yo ya recé antes, el Espíritu me está guiando. Sí, atención, el Espíritu te está guiando a ti a que leas la Escritura, te está guiando a ti a que la leas con sentido comunitario, con sentido eclesial, no con sentido individual. Si tú la quieres leer con sentido individual y privado, eres tú el que está imponiéndole a la Escritura su propio criterio, no es el Espíritu Santo. Lo que pasa es que, repito, el Espíritu Santo a nadie trata como autómata, como muñequito de plomo. El Espíritu Santo respeta la libertad de todos nosotros. Por eso nadie va a obligarte a que entiendas según el Espíritu Santo. Si tú en un momento dado decides por tu propia cuenta que lo que la Sagrada Escritura quiere decir es esto, así otros te digan que no es así, pues la responsabilidad será toda tuya, no del Espíritu Santo. Esto me parece importante porque tenemos problemas pues serísimos hoy en día. Muchos hermanos nuestros, porque han tenido una experiencia espiritual bastante fuerte, ya de inmediato se sienten autorizados para abrir su propia iglesia y para abrir su propio centro de culto y predicar ellos mismos por su cuenta el Evangelio. Muchos no han tenido ni siquiera una mínima formación a veces humana y de estudios bíblicos, pero ya, porque creen que el Espíritu Santo actúa en ellos, se sienten no solo inspirados, sino autorizados a predicar y decir que la interpretación de la Escritura es la que ellos dan, porque ellos ya lo recibieron directamente de Dios. Estamos en un momento difícil frente a eso. Pues muy bien, Padre, se nos ha acabado de acabar el tiempo, sí. Así que vamos a darle gracias a Dios, pedimos su bendición y dentro de 8 días continuamos con este importante tema del Catecismo Católico, nada más y nada menos que la Sagrada Escritura. Padre William. Pues con mucho cariño damos esta bendición y le pedimos al Señor nos conceda precisamente la gracia de tener la docilidad del Espíritu que nos mueve a la unidad, que nos mueve a la comunión, que nos mueve a la caridad y que nos inspira en el corazón y en la mente para abrirnos a la verdad que es Cristo. Te damos gracias, Padre Santo, por este encuentro que nos has permitido tener en este programa con todos nuestros hermanos y nuestros radioescuchas, y te pedimos que sobre todos nosotros derrames tu abundante bendición. Por eso la damos también ministerialmente en la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos y muchas gracias por la atención.